Sigues creyendo, pero algo en ti ya no responde igual. No lo dices en voz alta, pero lo notas en los pequeños momentos, en esos silencios donde antes sentías algo, y ahora solo hay eco. No es que hayas dejado de creer, es que ya no se siente como antes. Tiene sentido que te sientas así. Después de todo lo que has vivido, no puedes seguir sintiendo igual. Nadie atraviesa lo que tú has atravesado y sale intacto. No estás solo en eso. Hay días en los que repites las mismas palabras de siempre, pero suenan vacías, como si fueran tuyas, pero no del todo, como si una parte de ti siguiera ahí, intentando sostener algo, mientras otra ya soltó sin avisar. Y eso te confunde, porque no sabes cuándo pasó. No hubo un momento exacto, no hubo una ruptura clara, solo dejó de sentirse igual. Sigues ahí, sigues intentando, sigues repitiendo lo que antes te sostenía, pero algo cambió y no sabes si fuiste tú o si siempre fue así. Tiene sentido que te lo preguntes, tiene sentido que dudes, porque cuando algo que antes te daba sentido empieza a sentirse distante, no sabes si estás creciendo o perdiendo algo importante. Nadie habla de eso. Nadie habla de lo que pasa cuando la fe ya no es fuego, sino hábito, cuando ya no es impulso, sino esfuerzo, cuando ya no nace, sino que se empuja. Sigues creyendo, pero no como antes, y eso pesa más de lo que dices. ¿Recuerdas cómo era antes? Lo sabes. No era perfecto, pero era real. Había algo vivo, algo que te movía sin que lo pensaras demasiado. No necesitabas explicarlo. Solo estaba ahí. Ahora lo piensas más, lo cuestionas más, lo sientes menos. Y eso te hace preguntarte si hiciste algo mal o si simplemente ya no eres esa persona. Pero no es tan simple. No es que perdiste la fe, es que perdiste la forma en la que la sentías. Y eso no significa que ya no esté, significa que ya no se manifiesta igual. Y eso también te pasa a ti, porque hay cosas que no desaparecen, solo cambian de forma, pero cuando cambian, se sienten como pérdida, aunque en realidad no lo sean. El problema es que nadie te preparó para esto. Te enseñaron a reconocer la fe cuando se siente fuerte, cuando es clara, cuando es evidente, pero no cuando es silenciosa, no cuando es débil, no cuando parece ausente. Y ahí es donde estás ahora, en un lugar donde sigues, pero ya no sientes lo mismo. Pero con dudas, donde crees, pero sin certeza. Y eso te hace sentir solo, pero no lo estás. No en esto. Hay algo en ti que no se fue, aunque no lo sientas igual, aunque no lo entiendas, aunque no puedas explicarlo. Sigue ahí, más silencioso, más profundo, menos evidente, pero no desapareció. Tiene sentido que no lo reconozcas, porque estás buscando la versión antigua, en un lugar donde ya no existe. Estás esperando sentir lo mismo, cuando en realidad estás entrando en otra etapa, una más incómoda, una más silenciosa, una más real, porque ahora no se trata de sentir, se trata de permanecer, y eso es mucho más difícil. Antes creías porque lo sentías, ahora tienes que sostenerlo, incluso cuando no hay nada que lo confirme. Antes era natural y ahora es consciente. Antes era ligero, ahora pesa, y eso cansa. Lo sabes, lo sientes, aunque no lo digas. Hay momentos donde te preguntas si todo esto tiene sentido, si vale la pena seguir, si no sería más fácil simplemente soltarlo todo y dejar de intentar entender algo que ya no responde igual. Pero hay algo que no te deja, algo pequeño, algo casi invisible, algo que sigue ahí, incluso cuando tú dudas. Ya eso importa, porque no todo lo que permanece lo hace con fuerza. Algunas cosas permanecen en silencio, sin imponerse, sin hacerse notar, pero sin irse tampoco. Y eso es lo que te está pasando. No estás vacío, estás en transición. No dejaste de creer, estás creyendo distinto. Ya eso duele, porque implica soltar una versión de ti que ya no encaja. Implica aceptar que lo que antes te sostenía ya no funciona igual. Implica reconocer que estás cambiando, aunque no sepas hacia dónde. Y eso genera miedo. Un miedo silencioso, difícil de nombrar, pero constante.
tiene sentido que lo sientas, tiene sentido que te incomode, porque crecer no siempre se siente como avanzar. A veces se siente como perder algo que te daba seguridad, pero eso también te pasa a ti. No eres el único que llegó a este punto, no eres el único que sigue sin sentir lo mismo, no eres el único que duda mientras intenta mantenerse. Hay más como tú, aunque no los veas, aunque no lo digan, aunque cada uno lo viva en silencio, y eso cambia algo, porque tal vez no se trata de recuperar lo que sentías antes, tal vez no se trata de volver atrás, tal vez no se trata de encajar en la misma versión de fe que alguna vez conociste, tal vez se trata de atravesar esto sin respuestas claras, sin garantías, sin sentir lo mismo, pero sin irte tampoco, porque sigues, y eso dice más de lo que crees. No es debilidad, no es confusión, no es pérdida, es proceso, aunque no lo entiendas todavía. Algo cambió en ti, ya empezó. Sigues caminando, pero ya no sabes si es fe o costumbre. Hay una parte de ti que sigue haciendo todo igual, como si nada hubiera cambiado, pero dentro, algo ya no encaja del todo. Eso te hace dudar más de lo que admites. Tiene sentido que te pase. Cuando algo se vuelve rutina, deja de sentirse vivo, y no sabes si eso significa que maduraste o que te desconectaste. No estás solo en eso. Empiezas a cuestionarte cosas que antes no tocabas, no porque quieras perder lo que tenías, sino porque ya no puedes ignorar esa sensación rara que aparece cuando todo se vuelve automático, como si estuvieras presente, pero no completamente ahí. Eso inquieta, porque antes no necesitabas pensar tanto, antes simplemente confiabas. Seguías, sentías. Ahora analizas cada detalle, cada emoción, cada ausencia de emoción, y eso desgasta más de lo que parece. Pero no es casualidad, no es que te volviste débil, es que empezaste a ver cosas que antes no veías. Y una vez que las ves, ya no puedes volver a la misma forma de creer. Eso también te pasa a ti. Hay momentos donde te descubres actuando por inercia. Dices lo que siempre decías, haces lo que siempre hacías, pero en el fondo sabes que algo no está conectado. Y ese pequeño vacío pesa más que cualquier duda grande, porque es constante. No grita, no rompe nada, pero tampoco desaparece. Y ahí es donde empieza la confusión real. No cuando pierdes todo, sino cuando lo mantienes, pero sin sentirlo igual. Cuando todo sigue en pie, pero tú ya no eres el mismo dentro de eso. Nadie te enseñó qué hacer ahí. Te enseñaron a empezar, te enseñaron a creer, pero no te enseñaron a sostener cuando ya no sientes nada claro. No te enseñaron a quedarte cuando la certeza se diluye. Y eso cambia todo, porque ahora no se trata de entusiasmo, se trata de resistencia, no se trata de emoción. Se trata de decisión, no se trata de impulso, se trata de permanecer. Y permanecer así cansa. Lo sientes en esos días donde todo parece normal, pero tú no lo estás. Donde cumples con todo, pero hay una parte de ti que se siente desconectada, como si estuviera observando desde lejos algo que antes vivía desde dentro. A eso duele, aunque no sea un dolor evidente. Es un desgaste lento, silencioso, difícil de explicar. Tiene sentido que no sepas qué hacer con eso, porque no es un problema claro. No hay algo que puedas señalar y decir esto es más difuso, más interno, más profundo, y eso lo vuelve más pesado, porque no puedes explicarlo fácilmente, no puedes compartirlo sin sentir que suena exagerado o confuso. Entonces te lo guardas, lo sostienes, lo procesas solo, pero no estás solo, no en esto. Hay más personas en ese mismo punto, siguiendo, sin sentir lo mismo, cumpliendo. Mientras algo dentro cambia sin permiso, sosteniendo, sin saber cuánto más podrán hacerlo así. Y eso importa, porque lo que estás viviendo no es el final de algo, es el cuestionamiento de una base que ya no se siente suficiente. Es el momento donde lo superficial deja de funcionar y lo profundo empieza a incomodar. Y eso es parte del proceso. No es que perdiste dirección, es que estás dejando de moverte en automático. No es que ya no crees, es que ya no puedes hacerlo sin cuestionar. No es que todo se rompió, es que algo en ti empezó a despertar, y eso también incomoda, porque despertar no siempre se siente como claridad, a veces se siente como confusión, como ruido interno,
como dudas que no tenías antes y que ahora no puedes apagar. Y eso te hace preguntarte si estabas mejor antes, si era más fácil, si era más simple. Y probablemente sí, pero no más real. Porque ahora estás viendo lo que antes pasabas por alto. Estás sintiendo lo que antes ignorabas. Estás enfrentando partes de ti que no necesitabas mirar cuando todo era más claro, o al menos parecía serlo. Y eso te cambia, aunque no quieras, aunque no estés listo, aunque preferías no estar aquí, pero ya estás. Y eso significa algo, porque no todos llegan a este punto. No todos se permiten cuestionar lo que siempre dieron por hecho. No todos sostienen la incomodidad sin salir corriendo a buscar respuestas rápidas o certezas falsas. Tú sí. Y eso tiene un costo interno. Invisible, pero real. Te vuelves más consciente, pero menos tranquilo, más profundo, pero más inquieto, más presente, pero menos seguro. Y eso no es fácil de sostener, pero tampoco es inútil, porque en medio de todo eso, hay algo que sigue. No es fuerte, no es claro, no es constante, pero está una pequeña parte de ti que no se fue, que sigue mirando, que sigue buscando, que sigue incluso cuando tú dudas de todo lo demás. Y eso es importante, porque no todo lo que vale se siente bien todo el tiempo. No todo lo que es real viene acompañado de certeza. A veces lo más verdadero es lo que más incomoda, y eso es donde estás, entre lo que eras y lo que aún no entiendes que estás siendo, entre una forma de creer que ya no encaja y otra que todavía no sabes cómo sostener. Ese espacio es incómodo, pero también es necesario, porque ahí es donde se redefine todo. Ahí es donde dejas de repetir y empiezas a construir. Ahí es donde lo que haces ya no viene de lo automático, sino de algo más consciente, aunque todavía no lo entiendas del todo. Y eso toma tiempo, más del que quisieras, más del que pensabas, pero no es en vano. No estás retrocediendo, estás atravesando, aunque no lo parezca, aunque no se sienta como avance, aunque todo en ti quiera volver a lo de antes, solo para dejar de sentir esta incertidumbre constante. Pero ya no puedes, porque algo en ti cambió. Eso no se deshace. Ya no puedes creer sin cuestionar, ya no puedes seguir sin sentir esa distancia interna, ya no puedes ignorar lo que ahora sabes, aunque no tengas respuestas claras, y eso marca un antes y un después, no visible, pero definitivo. Algo en ti despertó, y ahora tienes que aprender a vivir con eso. Sigues aquí, aunque ya no entiendes del todo por qué. No hay la misma claridad, no hay la misma emoción, no hay esa sensación fuerte que antes te confirmaba que ibas en la dirección correcta, pero aún así, no te has ido, y eso dice más de lo que crees. Tiene sentido que te sientas así. Cuando todo lo que antes te sostenía deja de sentirse igual, lo primero que piensas es que algo se rompió, que hiciste algo mal, que perdiste algo que no vas a recuperar, pero no es eso. No estás retrocediendo. Estás dejando atrás una forma de entender que ya no te alcanza. No es que perdiste la fe, es que ya no puedes vivirla desde la misma superficie. Y eso cambia todo, porque ahora no puedes fingir, no puedes repetir sin sentir la distancia, no puedes quedarte en lo cómodo sabiendo que ya no es suficiente. No puedes volver a lo de antes, aunque una parte de ti lo extrañe. Y eso duele. Duele porque lo conocido, y aunque imperfecto, daba seguridad. Duele porque lo nuevo todavía no tiene forma. Duele porque estás en medio, sin certezas, sin respuestas completas, sin una guía clara que te diga esto es lo correcto. Y ahí es donde muchos se van. Ahí es donde muchos deciden volver atrás, llenar el vacío con ruido, con distracciones, con versiones más simples que no cuestionan tanto, porque es más fácil sentir algo superficial que sostener un silencio que te obliga a mirar dentro. Pero tú no hiciste eso. Tú te quedaste, incluso sin entender, incluso sin sentir, incluso dudando. Y eso cambia el proceso, porque quedarte en ese punto transforma la forma en la que construyes lo siguiente. Ya no desde la ilusión, ya no desde la necesidad de sentir algo todo el tiempo, ya no desde una idea que alguien más te enseñó, sino desde algo más real, más lento, más incómodo, pero más tuyo. Tiene sentido que no lo veas todavía, porque este tipo de cambio no es evidente,
no se siente como un avance claro. No viene con señales fuertes ni con confirmaciones constantes. Viene en silencio, en pequeñas decisiones, en momentos donde podrías soltar. Pero no lo haces, y eso es suficiente. No necesitas tener todo claro. No necesitas recuperar lo que sentías antes. No necesitas volver a una versión antigua de ti solo para sentirte seguro otra vez. Porque esa versión ya cumplió su función, te trajo hasta aquí. Eso también importa. Pero ahora estás en otra etapa. Una donde no todo se explica. Una donde no todo se siente. Una donde creer no siempre viene acompañado de emoción, sino de algo más profundo, más estable, aunque menos visible. Y eso cuesta aceptarlo. Porque nadie quiere perder intensidad. Nadie quiere pasar de algo vivo a algo silencioso. Nadie quiere sentir que lo que antes era fuerte, ahora apenas se percibe, pero tal vez no es menos. Tal vez es distinto, tal vez lo que antes era impulso, ahora se está convirtiendo en raíz. Tal vez lo que antes te movía desde fuera, ahora está intentando sostenerte desde dentro. Y eso no se siente igual, pero es más real. No estás vacío, estás más profundo de lo que sabes manejar todavía. No dejaste de creer, estás aprendiendo a hacerlo sin depender de sentirlo todo el tiempo. Y eso cambia la forma en la que vives todo, porque ahora no buscas solo sentir. Buscas entender, no buscas solo avanzar, buscas sentido. No buscas solo respuestas. Empiezas a tolerar el hecho de que algunas cosas no se resuelven de inmediato. Y eso es madurez. Aunque se sienta como perdida, aunque duela como ruptura, aunque confunda como si todo estuviera mal, pero no lo está. Hay algo contigo, algo que no se fue cuando todo cambió, algo que no depende de que lo sientas fuerte para estar, algo que no desaparece solo porque tú no lo entiendas. Y eso sigue, incluso ahora. Incluso así, tiene sentido que no lo veas claro todavía. Este punto no es para entender todo, es para soltar la necesidad de entenderlo todo, es para dejar de forzar respuestas y empezar a sostener preguntas sin huir de ellas. Eso no es fácil, pero es real. No tienes que volver a ser quien eras, no tienes que reconstruir exactamente lo que perdiste, no tienes que sentir lo mismo para validar que estás en el camino. No funciona así. Ahora se trata de algo más silencioso, más interno, más estable, y eso toma tiempo, más del que quieres. Pero no estás detenido, no estás roto, no estás perdido. Estás atravesando algo que no todos entienden, porque no todos llegan ahí. Y eso también te pasa a ti. No necesitas resolverlo hoy, no necesitas tener claridad inmediata. No necesitas encajar esto en una explicación perfecta para que tenga sentido. Puedes quedarte así, sin cerrar todo, sin entender completamente, sin sentir lo mismo, y aún así, seguir. Porque no llegaste hasta aquí solo, algo contigo. Todavía, tal vez no es que te falte algo, tal vez es que aún no has visto lo que ya estaba.